Bienvenidos a esta nueva serie titulada Ante el Tribunal, un recorrido profundo y sencillo a la vez, donde iremos descubriendo las evidencias que confirman la verdad, la autoridad y la inspiración divina de la palabra de Dios. A lo largo de 10 temas, guiados por el texto de Primera de Pedro 3:15, aprenderemos cómo mantenernos firmes en la fe y preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, pero siempre con mansedumbre y respeto. Vivimos en un tiempo donde la verdad muchas veces se pone en duda y las voces que cuestionan la fe son cada vez más fuertes. Por eso, esta serie busca ayudarnos a entender que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino la palabra viva de Dios, revelada para nuestra salvación y para guiarnos en todo momento. El propósito de Ante el Tribunal no es entrar en discusiones, sino aprender a dar razones con humildad y convicción, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para responder con sabiduría a quienes tienen preguntas o dudas sobre la palabra del Señor. Durante esta serie nos va a acompañar Daniel Vera, quien nos ayudará a profundizar en estos temas tan importantes. Daniel tiene una gran pasión por el estudio de la Biblia y por compartir de una manera clara y sencilla los motivos por los cuales podemos confiar en Dios y en su palabra. A lo largo de los próximos temas, nos irá guiando paso a paso para fortalecer nuestra fe y encontrar respuestas firmes y razonadas. Así que invitamos a escuchar con atención este primer tema. Damos paso ahora a Daniel, quien dará inicio a esta serie con una oración. Adelante, Daniel, oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra y abrir estos temas, estos mensajes que puedan servir de alguna manera en nuestra comprensión y en la capacidad de poder defender de mejor manera aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza, nuestras creencias, Señor. Rogamos que tú puedas estar con nosotros, con aquellos que se puedan nutrir de esta información, para que tú puedas poner una bendición muy especial en sus vidas y que de una manera poderosa puedan también iluminar a aquellos que están a su alrededor, orientándolos y guiándolos hacia el verdadero evangelio que tú nos has ligado también. Lo pedimos y agradecemos confiando en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, pues ahora vamos a empezar con la creencia fundamental número 1. Yo animo a los hermanos, a nuestros amigos que nos están viendo, a tener siempre un papel y un boli para tomar nota de todo lo que se va a comentar tan importante. De todas maneras, todas las citas que demos las puedo dejar puestas en los comentarios del vídeo para que podáis tomar notas si no tenéis ahora lápiz o una libreta para en este momento, ¿vale? Entonces ahí lo dejaré. Empezamos con la creencia fundamental número 1 que os la voy a leer. Dice, creencia fundamental número 1, Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios, dada por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron inspirados por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, la prueba de la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas y el registro fidedigno de las acciones de Dios en la historia. Pues comenzamos con el primer bloque de nuestras preguntas y Daniel, un placer tenerte aquí. Igualmente. Me encanta poder trabajar en esta ocasión contigo, colaborar en este proyecto tan maravilloso que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones. Amén. Bueno, yo quiero también aprovechar, perdón, de agradecer la oportunidad también de poder compartir contigo y con lo que es legado adventista, la oportunidad de desarrollar a través de una conversación, porque en el fondo eso es lo que vamos a intentar hacer, una conversación acerca de nuestras creencias y la manera de cómo podemos defender muchas de las preguntas que suelen suscitarse, suelen, ¿no es cierto?, plantearse a medida que se estudian estas creencias. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos comentado, no? El tema de, wow, si ahora mismo llegase el momento que nos llevaran ante el concilio, ¿no? Ante un concilio,
¿Verdaderamente estamos, hermanos, preparados para defender cada una de nuestras creencias? Y yo estuve reflexionando mucho sobre ese tema y dije, qué necesario es este tipo de materiales, de programas, de contenido, para que podamos todos, nosotros los primeros, porque al preparar estos programas somos los que tenemos que estudiar y prepararnos. Y dije: "No, Liber, tenemos que hacerlo, tenemos que, poner este contenido a disposición de los hermanos para que cuando llegue ese momento, verdaderamente tengamos una preparación correcta. Y si en algún momento alguien nos pregunta el porqué de nuestras creencias, saberlas defender correctamente. Así que esa es la finalidad del programa. Voy a empezar con mi primera pregunta y dice así, cuando hablamos de las evidencias del cristianismo, ¿vale? ¿Qué evidencias externas existen para afirmar que la Biblia tiene origen divino y no humano como otros textos antiguos? Es una pregunta. ¿Y existen criterios objetivos para distinguir lo divino de lo cultural? Te doy paso, Daniel. Esta es una pregunta yo creo que es tremendamente importante porque vivimos en un mundo realmente muy complejo y a medida que ha pasado, que ha avanzado la historia de la humanidad, el mundo se ha vuelto o se ha inclinado cada vez más hacia, podríamos decir, corrientes que defienden el ateísmo y el agnosticismo. Mucha gente hoy en día se declara atea, agnóstica, escéptica, y muchas veces los cristianos no se encuentran bien parados a la hora de poder defender la razón de sus creencias. La Biblia dice, ¿no es cierto? Hay un texto muy conocido, acá lo tengo, es Primera de Pedro 3:15, que nos amonesta a estar siempre preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sin embargo, esta idea de lo que los cristianos tenemos como fundamento, eh, mm, eh, esta idea de que tenemos un fundamento realmente seguro y que se pueda comprobar de manera, entre comillas, más objetiva, eh, raya, digamos, en discusiones que para muchos significa que los cristianos en realidad no tenemos, pareciera, una fe firme, sino una fe ciega. Y lo que nosotros creemos, una buena parte de los cristianos, cuando investigamos en realidad las evidencias que existen en relación al cristianismo, es que existen en realidad evidencias objetivas, o evidencias comprobables, verificables, que nos ayudan a construir una fe no ciega, sino todo lo contrario, una fe inteligente apoyada en evidencias concretas, en evidencias comprobables. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en este tema, en esta pregunta que tú me acabas de plantear, la Biblia evidentemente eh, no puede, no puede haber sido dada sin esta clase de pruebas eh, que el ser humano en algún momento habría de necesitar. Dios es muy sabio, muy justo y muy preocupado de que sus hijos no caigan en esta suerte, digamos, de indefensión. Y por supuesto que existen pruebas de carácter externo. Por supuesto también las hay de carácter interno, pero las pruebas de carácter externo son aquellas pruebas que podríamos decir son de carácter em, más objetivo, que cualquier persona no cristiana pudiera comprobar y verificar para demostrar que de alguna forma la Biblia tiene un carácter singular, y no solamente singular, sino que un carácter sobrenatural. A grandes rasgos, obviamente esto da para poder estudiarse con mayor profundidad. Hay muchos libros y materiales que puedo citar al respecto, y los voy a ir comentando a medida que avancemos ahí con la conversación, pero estas pruebas se pueden agrupar de diversas formas, y yo creo que las más importantes son primero la preservación sobrenatural de la escritura. O sea, pensemos lo siguiente, la Biblia fue escrita en un lapso de más de 1500, 1600 años, ¿no es cierto?, por más de 40 autores. Además de eso hay que considerar la labor de los copistas, luego de los traductores, todo, o sea, hay un montón de manos humanas que intervinieron en en su confección para que llegue a nosotros, al día de hoy, así como las tenemos. Y, y cuando se hacen comparaciones entre todos estos manuscritos,
el nivel de fiabilidad, que se llama, es de un 99,5%. O sea, por ejemplo, considerando solamente los textos del Nuevo Testamento, y son más de 25.000 manuscritos, que el nivel de exactitud entre estos manuscritos sea de un 99,5%, es algo asombroso, que no tiene prácticamente ninguna explicación racional. Eh, un ejemplo más cercano, y aquí es donde nosotros recordamos, por ejemplo, el descubrimiento de los rollos de Qumran. Seguramente habrán escuchado ese gran descubrimiento del año 1947. Fue tremendamente importante. O sea, para resumir y para poder destacar la importancia de ese evento, fueron encontrados textos íntegros, por ejemplo, de varios libros del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Isaías, fue encontrado prácticamente completo. Y cuando se comparó con las copias que se tenían en la actualidad, a esa fecha, estamos hablando a 1947, la, mm, la diferencia de edad entre los manuscritos más antiguos que se tenían era de 1000 años, porque las copias de los libros de Isaías databan del siglo IX después de Cristo, que eran textos masoréticos, que se habían ido copiando con reglas muy estrictas de mano a mano. Y cuando se comparó con estos textos que databan del siglo II o III antes de Cristo, se comprobó que prácticamente no había errores. O sea, como en un lapso de 1000 años no se filtraron errores. Entonces, este tipo de evidencia da cuenta de lo que nosotros conocemos eh, como una preservación providencial, sobrenatural, sobre la palabra, y esto demuestra algo muy importante. Dios, si existe, y esta es una pregunta que nosotros tenemos que plantear como una premisa, si Dios existe, se debe haber revelado al hombre de alguna forma. Nosotros creemos que es a través de la Biblia, pero no lo creemos porque simplemente lo adoptamos como un dogma, ¿no es cierto? Sino que porque existen evidencias para creer que efectivamente la Biblia fue preservada de una forma sobrenatural para que llegue a nosotros como tiene que llegar. Otra gran evidencia, otro gran grupo de evidencia, son las profecías que contienen. Hay muchas formas de clasificar las profecías. Una de las formas más clásicas es la que distingue entre profecías mesiánicas, que son las que hablan anuncian la venida de un Mesías. Estas son más de 300 profecías, solamente ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, que contienen estas profecías, más de 300 profecías que se cumplen y se verifican en la persona de Cristo. Cristo es el gran centro de las Escrituras, del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece como el Mesías profetizado, y en el Nuevo Testamento como el Mesías que viene a cumplir estas profecías. Estas profecías son asombrosas, son de un nivel de detalle realmente increíble, abrumador para la mente que es crítica, porque da detalles del lugar, del contexto, hasta la fecha y los eventos cruciales que trascenderían dentro de la vida de Cristo. Una de las profecías más famosas es la profecía de las 70 semanas. Seguramente habrá escuchado y leído una profecía fundamental dentro de la literatura bíblica. Y tenemos las profecías apocalípticas y otro grupo más importante también, las profecías históricas, que tienen que ver con el pueblo de Israel y con la historia de los pueblos vecinos. Yo diría que estos son grandes grupos de evidencias que por sí solos ya aplastarían cualquier tipo de crítica. Muy bien, pues veo que ya has quedado respondida las preguntas que te he hecho. Incluso te iba a hacer otra, ¿no? Pero creo que has podido aprovechar para responderla, que mi pregunta era que si podíamos considerar un libro fiable la Biblia, porque claro, como bien has comentado, ha habido intervención de muchas manos, más de 40 autores, además de los copistas y traductores, ¿no? Que de los que estábamos comentando. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que sí que es fiable, que es lo que Y, estabas. y, y además es fiable, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, a medida que en el siglo XIX comenzó la arqueología moderna a desenterrar los vestigios del pasado, en la zona sobre todo del antiguo Cercano Oriente, que toda la zona, digamos, donde transcurrieron los eventos principales, ¿no es cierto?, de la Biblia, descrito en la Biblia. em, los que comenzaron la labor arqueológica no eran cristianos, eran investigadores científicos que comenzaron a hacer simplemente su labor científica en esa zona,
Y sin embargo, le prestaron una gran mano, le dieron una gran mano a la Biblia, a la confiabilidad histórica de los registros bíblicos, porque comenzaron a desenterrarse muchos vestigios que confirmaban precisamente la existencia de pueblos, de hechos históricos, de gobernantes que efectivamente eran mencionados en la Biblia y en ningún otro lugar. Por ejemplo, las ruinas de Babilonia. No se conocía de Babilonia, sino hasta que fue desenterrada precisamente y descubierta desde el siglo XIX. Los mismos vestigios del pueblo hitita, que es muy famoso. Solamente el Antiguo Testamento mencionaba este pueblo que había combatido ahí contra los israelitas y efectivamente hay unas tablas antiguas que dan cuenta de este pueblo. Y muchos otros datos, o sea, son tantos los datos, estamos hablando de miles y miles de datos arqueológicos que hasta el día de hoy siguen confirmando la veracidad histórica de la Biblia. Y eso demuestra que la Biblia no solamente es un libro de gran valor y carácter moral, espiritual y de una revelación única para la humanidad, sino que además tiene un valor histórico tremendo, como un libro, digamos, no un producto cultural, sino más bien una revelación que tiene carácter histórico, pero que evidentemente tiene un propósito mucho más grande que eso. Perfecto. Daniel, pero quiero hacerte una pregunta sobre el proceso mismo del canon. ¿No hace evidente su gran sobreexposición a riesgos de manipulación humana? ¿Qué hay de las supuestas contradicciones y errores históricos que la Biblia contiene? Sabes que es una muy buena pregunta porque aquí se mezclan dos cosas. Uno el tema del canon y otro el tema de las supuestas contradicciones internas. En realidad yo abordaría esta pregunta en dos áreas. El canon no fue el producto de un concilio, no fue producto, digamos, de una decisión adoptada en un hito, en un evento puntual, sino que fue un proceso que se fue dando muy naturalmente, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esto es lo interesante. El canon del Antiguo Testamento en realidad se fue dando como una especie de tradición eh, dentro del pueblo judío, donde el mismo uso de estos escritos fue estableciendo y confirmando cuáles eran los libros sagrados. Para el pueblo judío era algo muy claro. Ellos partieron con una tradición oral, antes de que los libros comenzaran a ser formalmente escritos y puestos, ¿no es cierto?, por escrito para la humanidad, pero ya para el año 70 después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén por los romanos, hay un famoso concilio que se llama el Concilio de Jamnia del año 70. Allí se reunieron los principales eruditos, rabinos judíos, y discutieron precisamente, y fue simplemente lo que tuvieron una confirmación. Aquí no hubo un concilio, digamos, para declarar o decidir cuáles eran los libros que iban a entrar en el canon del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Para ellos es, ¿no es cierto?, eran los únicos escritos sagrados que ellos aceptaron, pero ellos sí hablaban y reconocían cuáles eran estos textos y de alguna forma esos textos son los que nosotros mismos como cristianos hemos aceptado que conforman parte de este canon. Y en la era cristiana, eh, respecto a los libros del Nuevo Testamento, hay también distintos eventos que demuestran que también el canon quedó de alguna forma establecido entre los siglos primero y segundo después de Cristo. Hay un famoso fragmento de Muratori que se llama, que es un texto escrito aparentemente por un cristiano romano del siglo segundo después de Cristo, está datado en el año 170 después de Cristo aproximadamente, que contiene una lista de la mayor parte de los textos de los libros del Nuevo Testamento, así como lo conocemos hoy. Pero hay otro autor del siglo tercero, creo, aquí tengo del siglo cuarto, en realidad comienzo del siglo cuarto, el edicto de Diocleciano, que declaraba la destrucción de los libros que eran sagrados para los cristianos. Recordemos que los cristianos tuvieron que enfrentar muchas persecuciones en los primeros siglos,
Y acá justamente este edicto que decretaba esta destrucción de libros cristianos, tenía que consignar cuáles eran los libros que tenían que ser destruidos. Así que evidentemente eran libros que se consideraban sagrados por parte de la cristiandad en esa era, es época temprana de la cristiandad. Y en el año 367 hubo una lista, particularmente de un teólogo, uno de los teólogos más influyentes también de la antigüedad, Atanasio de Alejandría, quien en ese año, en el año 367, estableció lo que era un listado de los libros que eran considerados eh, como canónicos, como sagrados, por parte de toda la cristiandad hasta esa fecha. Y esa lista particularmente contiene, sí, todos los libros del Nuevo Testamento tal y como los conocemos nosotros en la actualidad. Entonces, nosotros vemos que en realidad el proceso del canon, en realidad no fue el producto de una decisión humana, fue justamente un proceso natural dado a través justamente de la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, como en el Nuevo Testamento con los cristianos, pero a partir de muchas reglas y criterios que también me hacen mucho sentido y creo que le van a hacer sentido también a cualquier cristiano. O sea, tiene que ver con la coherencia interna, con la coherencia teológica, con si los autores, por ejemplo, se citaban unos a otros, la cantidad de referencias internas que tienen la escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no la tiene ningún otro libro en la historia, no la tiene ningún otro libro. Se han hecho estudios científicos recientes que demuestran la cantidad de referencias internas que tiene la Biblia, y es impresionante. En algún momento vamos a compartir seguramente parte de ese documento de esas investigaciones, pero son pruebas que se añaden y se acumulan a favor justamente de este carácter sagrado de la Biblia. Ahora, en comparación con otros textos que podríamos denominar sagrados o antiguos, y esto lo menciono al paso porque yo creo que es muy importante, muchos se pueden preguntar, bueno, pero esto ocurre con la Biblia y ¿qué pasa con otros textos de otras religiones? ¿Por qué hablamos de la Biblia? Sí, hablamos de la Biblia porque cuando pensamos en las otras grandes religiones de la humanidad, las primeras que pueden venir a nuestra mente son, por ejemplo, el Islam, ¿no es cierto? El mundo musulmán, que tienen ahí el Corán escrito por Mahoma, este supuesto profeta, ¿no es cierto? Que también varios siglos después de Cristo, ahí comenzó esta religión. Están los escritos Vedas, los Vedas, por ejemplo, de los hindúes, que también se pretenden carácter de revelación sobrenatural. Pero resulta que a la luz de lo que hemos mencionado, ninguna de estos textos sagrados, entre comillas, bueno, son sagrados para sus religiones y los respetamos por eso, pero no tienen un carácter sobrenatural ni no tienen el tipo de evidencia que apoya lo sobrenatural, el carácter sobrenatural de la Biblia. Por ejemplo, eh, ni el Corán ni los Vedas poseen profecías específicas, detalladas, descriptivas, eh, como lo posee la Biblia. La Biblia en realidad es incomparable en relación a eso. El Corán pretende por ahí tener algún tipo de profecía, pero son tan ambiguas, tan generales, de carácter tan subjetivo, que en realidad no tienen mucha diferencia con las profecías que pueden hacer otros autores crípticos medievales como Nostradamus. O sea, no tiene, digamos, un carácter realmente, eh, no tiene reglas o mecanismos de poder interpretarse adecuadamente y de aplicarse en la historia como nosotros lo hacemos. En realidad son más bien discutibles como aplicaciones filosóficas, aplicaciones morales, homiléticas en su área, pero no tienen un carácter netamente profético. Y tampoco tienen otros rasgos de coherencia interna, teológica, eh, y de valor moral, sobre todo el valor moral de las enseñanzas que contiene, dista mucho en realidad de la superioridad que tiene la escritura. Eso por mencionar simplemente algunos detalles. Hay muchos más, pero A mí me gustaría preguntarte, ahora que has comentado un poquito, ¿qué opinas sobre el tema de la aparición de la crítica textual y la alta crítica? mira, la alta crítica y la crítica textual son en realidad dos disciplinas que entran
se podría decir dentro del área de las ciencias bíblicas, a tratar de explicar o a contener algunas inquietudes que fueron planteadas por algunos intelectuales, especialmente desde el siglo XIX en adelante, que con la aparición de las ramificaciones intelectuales ateas, sobre todo desde el siglo XIX, aparecieron estas dos disciplinas, aparentemente no para, bueno, no para hacerle mucho bien al texto, a la interpretación del texto bíblico. Bueno, se dice, por ejemplo, en el caso de la crítica textual, que el objetivo es más bien investigar el origen, el fondo de las fuentes, y comparar todas los manuscritos entre sí con las fuentes más antiguas y lograr una mejor traducción. Pero en muchos casos se ha transformado en una verdadera crítica, digamos, a las traducciones más conocidas y que por supuesto pervierten o afectan notoriamente el significado, el mensaje de lo que ha llegado a nosotros como palabra eh, con un sentido, digamos, bastante claro y uniforme. Nosotros tenemos mayormente, tanto en la Biblia, digamos, a nivel anglosajón como a nivel hispano, un texto que ha sido traducido de lo que nosotros conocemos como el texto Receptus. Y el texto Receptus, en realidad, consideramos que a la luz de la providencia ha sido lo que Dios ha querido que también nosotros conozcamos y entendamos como la palabra profética más segura. Los otros textos con los cuales ha sido comparado el texto Receptus, en realidad no tienen tantas copias entre sí, por lo tanto la posibilidad de poder encontrar errores obviamente es mayor. La posibilidad de encontrar errores o variantes distintas en los términos, en las palabras específicas que han sido traducidas y comparadas, evidentemente es mayor. Y eso pone en riesgo, obviamente, la seguridad de la palabra de lo que nosotros conocemos, esa coherencia interna, esa coherencia teológica. La crítica, la alta crítica, alude incluso, va más allá, tiene que ver más con el entender entender la Biblia como un producto cultural. Y eso ya es un problema, porque para nosotros como cristianos la Biblia no es un producto cultural, es una obra sobrenatural de un Dios que trabajó sobre lo- individuos que fueron llamados a una labor profética, que por medio de un proceso que nosotros conocemos como revelación e inspiración, em, transmitieron el mensaje divino en palabra humana y de tal forma que llegara a nosotros como de una manera comprensible, de una manera que nosotros pudiéramos entender. Dios nos dicta su palabra, digamos, no la transmite a través de un dictado, sino que más bien vierte el contenido del mensaje divino en la mente del profeta y el profeta lo describe con sus propias palabras. Y eso hace que el mensaje llegue a nosotros de una manera comprensible. El profeta, podríamos decir, es como el colador humano que nos ayuda a entender o a hacer comprensible lo divino del mensaje. Qué bonito. Siempre se ha escuchado cuando dicen como que por qué la Biblia está escrita de esa forma, ¿no? Porque la gente piensa que es totalmente un dictado. El profeta recibe y no hay nada del ser humano, ¿no? De su forma de su tiempo, de expresarse, de cómo te da la libertad el Señor, te da el mensaje, pero también te da la libertad de escribir, Así siendo es. fiel al mensaje que te ha dado, ¿no? Pues te iba a preguntar eso, que si consistía en un proceso de dictado, porque hay mucha gente que se pregunta si es un yo recibo la visión y solo escribo, porque luego, pues, la gente no le tiene la misma confianza si piensa que hay algo del hombre puesto en la Exacto. En realidad, en la Biblia solamente hay escritura. dos ocasiones en las cuales Dios expresamente él escribió. Para asegurarse que el mensaje fuese eh, directo y sin ningún tipo de intervención humana, que fue los 10 mandamientos, y la otra ocasión fue cuando condenó, ¿no es cierto?, al rey Nabopolassar en Daniel, en la historia del libro de Daniel, puso ahí sobre la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿cierto? Ha sido pesado en la balanza y ha sido llevado falto.
Pero, y eso es lo interesante, que nosotros vemos que el Señor, de alguna forma, hace partícipe al hombre de este proceso de comunicarse con nosotros, nos muestra su cercanía, su deseo de estar con nosotros. Y creo yo que al confiar y al creer en la providencia, tenemos mucho mayor seguridad de entender todas estas evidencias de una forma mucho más, em, más podemos decir, de analizar esta evidencia de una forma más amplia y más segura. Porque la coherencia interna, la coherencia teológica es fundamental. Si yo no tengo un libro que pueda responder a esa coherencia, se desarma completamente mi árbol de creencias. Las creencias tienen que tener un sustento que sea sólido, que sea consistente, y esa consistencia se encuentra precisamente a través de- de un mensaje que yo puedo leer de principio a fin y me da la sensación y me da la seguridad de que estoy escuchando un libro que fue escrito por un solo autor. Y eso es lo interesante. ¿Cómo puedo leer un libro que en realidad es una biblioteca de 40 autores, 66 libros, ¿no es cierto?, en nuestro canon protestante, pero que sin embargo se trata de un solo autor, hay un solo autor detrás, que es Dios. Y eso hace maravilloso, digamos, este libro, este texto, eh, y nos da la confianza y la seguridad de poder acercarnos a él con total tranquilidad. Amén. Vamos a llegar a una pregunta que yo personalmente me he hecho muchas veces cuando regresé a la iglesia, ¿no? Pues pensé mucho en esto y sobre todo pensé porque cuando le quieres hacer conocer a la gente de tu fe, hay personas, pues, que han leído o conocen algunas historias de la Biblia, ¿no? Y entonces el Dios que tú les presentas no es el mismo concepto de Dios que ellos tienen. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede un Dios bueno inspirar textos que parecen justificar violencia, esclavitud o discriminación en ciertos pasajes bíblicos? Ese es un tema muy, muy complejo que en realidad suele ser preguntado a muchos cristianos, sobre todo por parte de grupos agnósticos y escépticos. Porque efectivamente la Biblia contiene episodios de violencia, episodios de injusticia, y en algunos casos pareciera que Dios respalda estos hechos. Pero hay que entender varios elementos. Primero, la Biblia es un libro que describe muchos hechos históricos y no necesariamente está prescribiendo o imponiendo o mandatando, digamos, a estos hechos. Dios comunica y cuenta hechos históricos precisamente porque sucedieron, precisamente porque son parte de la historia, pero no necesariamente todo lo que aparece en la Biblia es algo que Dios aprueba. Dios habla de, ¿no es cierto?, de hechos que son deleznables y que el ser humano ha cometido, pero aquellos hechos en los cuales apareciera el que Dios es el autor, hay que entenderlos bajo la lupa, digamos, de ciertos principios y ciertos conceptos que requieren lo que nosotros conocemos como una interpretación mayor, una hermenéutica, porque entender la moralidad con la que Dios actúa es un proceso un poquito más complejo, requiere discernimiento espiritual. Dios en realidad siempre ha sido consecuente con su propia moral, siempre ha sido consecuente con sus propios principios. Y en algunos casos, de acuerdo al contexto histórico que le ha tocado vivir al pueblo de Dios, se ha visto en situaciones donde ha tenido que aplicar justicia con mano dura, no solamente contra pueblos aledaños a Israel, sino también contra el mismo Israel. Y esto ha sido precisamente porque a la luz de los hechos, cuando por ejemplo vemos pueblos paganos que rechazaron la luz que les era presentada, practicaban sacrificios humanos, sacrificios de niños, etcétera, eran pueblos que voluntariamente se habían apartado del todo lo, lo moral, de todo lo decente, de todo lo bueno, y Dios de alguna forma ya les había dado ciertas oportunidades que ellos habían tenido, ellos lamentablemente rechazaron,
Y cuando Dios ejecuta su juicio, algunas veces lo ejecutaba directamente y otras veces usaba a Israel como su mano ejecutora. Mientras Israel fue el pueblo de Dios, cuando Israel precisamente el pueblo escogido, Dios usó a Israel como también una especie de mano ejecutora de su juicio y de sus condenas. Y, y en realidad, aunque a nosotros nos cueste verlo, en esos actos que para nosotros podría ser de violencia, de barbarie, en realidad había un acto de justicia, había un acto de amor, un acto de defensa de la verdad. La verdad, en realidad, eh, cuando está en riesgo, en juego, eh, el ser humano a veces necesitaba algunas expresiones de defensa más fehacientes. Y sobre todo para el mismo pueblo de Israel. Israel, recordemos, fue un pueblo que constantemente se apartaba en pos de ídolos, en pos de estas religiones paganas. Y eso fue lo que finalmente determinó que dejaran de ser el pueblo escogido. O sea, cuando ya Cristo vino, vemos que el rechazo al Señor vino de este mismo pueblo que había sido una vez el pueblo escogido. Y al día de hoy Israel es algo, hablando religiosamente, algo muy diferente a lo que Dios hubiera querido que fuera. La la l la que las el mismo las mismas creencias, que se estudian en el judaísmo. El judaísmo ya ni siquiera estudia lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos estudian otras cosas, tienen que ver con el Talmud, tienen que ver con la Cábala, son enseñanzas que no tienen ya nada que ver con lo que es, la enseñanza del Antiguo Testamento. Y eso es producto justamente de no haber aprendido lecciones que fueron duras, de las que ellos fueron parte de su historia, y, y eso nos lleva también a reflexionar y a pensar, Dios nunca ha cambiado con el mal, con el pecado, sigue siendo sumamente firme en sus propósitos, pero ha ejercido más misericordia, pareciera en estos tiempos, eh, al no manifestarse o al no ver esta muerte instantánea que muchas veces ocurría sobre aquellos que atacaban o pisoteaban la verdad. Sin embargo, esto ocurre por un principio bíblico que tiene que ver que donde ha abundado la maldad, sobreabunda la gracia. El Señor ha tenido paciencia con nosotros, ha tenido más paciencia, pero no ha quitado su manera de ver y de juzgar con amor y con justicia, y eso requiere mayor discernimiento de parte nuestra. O sea, yo creo que ahí es un tema de pedirle al Señor que nos ayude a entender sus propósitos, sus juicios, y a someternos a eso con mayor humildad nomás. Exactamente. Ahora mismo te estaba escuchando y estaba pensando, ¿no? ¿Cuántas veces dividimos a Dios en justicia y misericordia? Y no, Dios es justo y es misericordioso. Y en esos juicios a mí me costó tiempo entenderlo, pero al final lo entendí y vi que en esos juicios había mucha misericordia, porque si el Señor no hubiera ejecutado esos juicios a él mismo o a través de su pueblo, muchísimas más cosas hubieran pasado y llegaba el colmo, ¿no? De la paciencia del Señor hasta un punto de hasta aquí, ya, no se puede. Y como estamos estudiando ahora últimamente, muy dados a olvidar, pues es lo que hay. Pero sí que me llama mucho la atención desde la perspectiva atea, ¿no? Como cuando les intentas explicar un poquito en la Biblia lo que tú crees, te dicen, no, no, pero como hay dos Dios, el Dios malo y el Dios bueno. Jesús es el bueno. El Dios Padre es Maquiavelo, ¿no? Porque es el que mata, el que ordena, incluso me han llegado a preguntar, pero a ver, Liber, sí, y a ver si te lanzo esta pregunta. eh, ¿Cómo es posible que el mismo Dios que te dice no matarás, luego le pide a su pueblo que ejecute Muy asesinatos? buena pregunta. Sí, ¿Me lo pasa lo puedes siguiente. responder? Sí, 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 claro. Justamente eso responde a la necesidad de entender el actuar de Dios en formas, en contextos específicos, donde vemos que Dios efectivamente mandató para pueblos y contextos muy específicos órdenes que no se han repetido, no son órdenes abiertas, no son órdenes que siguen vigentes al día de hoy.
sin embargo, que tienen un cumplimiento muy particular en la historia precisamente en función de la necesidad de ese momento, en función de esa necesidad. No es que Dios haya cambiado, Dios dice, Malaquías 3:6, ¿cierto? Yo, Jehová, no cambio. Dios es el único, es en carácter y por siempre. La idea de que Dios tiene un cambio de actuar es lo que ha dado lugar a una teoría que se llama la teoría o la teología de las dispensaciones. Si han escuchado eso, que Dios pareciera que en el Antiguo Testamento tuvo un actuar y en el Nuevo Testamento tiene otra. Y hay algunas teologías, creo que la teología dispensacionalista llega a hablar, a dividir el actuar de Dios en 7 a 10 dispensaciones, y eso hablaría de un Dios cambiante. Un Dios cambiante en realidad es un Dios completamente antibíblico. Dios en realidad no cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios de amor y en el Antiguo Testamento encontramos los mayores vestigios y muestras de un amor perdonador que alarga su brazo y extiende su brazo de misericordia hasta lo sumo. El énfasis simplemente que dan los escritores bíblicos a esos hechos pareciera que efectivamente hay un mayor balance hacia los hechos de violencia o a esos actos de ira y de justicia castigadora, pareciera, ¿no es cierto?, por sobre la misericordia. Pero eso tiene que ver básicamente con el énfasis literario y que está dado también por el contexto y por la necesidad del momento, de ese tiempo en particular. Cuando Cristo viene, enfatiza y reafirma todos los hechos y relatos bíblicos del Antiguo Testamento. Habla de un Dios que es exactamente el mismo Dios del Antiguo Testamento que el de sus tiempos. Y habla de una necesidad de reavivar justamente algo que el pueblo judío no entendió, que era la necesidad de entender verdaderamente el carácter de Dios y de su ley. El pueblo de Israel había recibido como un legado un conocimiento, una ley que debía ser puesta en boca de todo el mundo. Por eso Israel era conocido como la luz del mundo. En los libros del Antiguo Testamento se le menciona así. Pero cuando Cristo viene, él asume ese rol y dice, yo soy la luz del mundo. Y luego le traspasa esa misión también a la iglesia, cuando le dice a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, es un rol que se traspasa y se comparte en la medida que nosotros como pueblo aprendemos a caminar según la luz de Dios. Ahora, el camino o entender cómo es Dios, en realidad en su verdadera naturaleza, requiere una invitación personal. Yo creo que aquí es donde nosotros hacemos esta invitación. Yo no puedo saber de Dios a menos que tenga un conocimiento empírico de Él. Dios me invita a conocerle, Dios quiere morar en mi corazón, Dios quiere habitar en mí, quiere habitar en ti y habitar en cada uno de nosotros. Y solamente a través de este conocimiento empírico realmente podemos conocer más de la profundidad, de la justicia y de este amor de Dios, cómo operan y cómo se balancean. Yo puedo tener un conocimiento teórico desde afuera y podríamos quizás tú y yo estar conversando, debatiendo y hablando mucho en cuanto a los hechos, pero mirados desde afuera. Y podríamos convencer, persuadir o no a las personas que pudieran escucharnos. Pero en realidad, entender a Dios y conocer a Dios es una invitación mucho más profunda, es una invitación personal, es una invitación a experimentarlo en nuestras vidas, a ver cómo Él opera con nosotros mismos. Hemos sido grandes pecadores, Dios, cómo ha actuado con nosotros. Nos ha dado oportunidades, nos ha dado la posibilidad de arrepentimiento, nos ha dado la posibilidad del perdón. Por supuesto que sí, y de manera maravillosa. Si nosotros pensamos solamente en nuestras propias vidas, nos damos cuenta de cómo Dios ha actuado con misericordia y con amor por cada uno de nosotros, y nos ha dado infinidad de oportunidades para que efectivamente podamos conocerle, y en ese conocerle Dios no solamente nos extiende este brazo perdonador, sino que también nos amonesta a la justicia, nos amonesta, ¿no es cierto?, nos llama a vivir una vida santa, una vida pura, porque esos son los principios del reino, esos son los requisitos del reino, esos son los rasgos de su propio carácter. Si no estamos en armonía con su propio carácter, no podemos ser habitantes de su reino. Entonces, entender estos principios, estos conceptos, son importantes, sí, siempre y cuando lo entendamos a la luz de ese objetivo principal. Si yo no estoy entendiendo esto que estamos hablando mismo, de la palabra de Dios, en el contexto de la invitación que Dios nos hace a experimentarlo a Él, a conocerlo a Él personalmente, no tiene ningún sentido.
Yo puedo llegar a convencerme de que la Biblia es la palabra de Dios, de que es justo, de que es misericordioso, pero lo importante es que Él habita en mí y que Él sea mi Dios. No basta que yo lo reconozca como el rey del universo. Lo que Dios quiere es que yo lo reconozca como mi rey, que Él sea mi rey. Amén. Pues ya para ir terminando, me quedan 2 preguntas más que deseo hacerte. Daniel, ¿por qué si la Biblia es una sola, hay tantas denominaciones cristianas? Excelente pregunta, yo creo que ayuda mucho a complementar lo que veníamos diciendo. La Biblia es un libro de carácter sobrenatural. Y hay un texto muy importante que viene siempre a mi mente cuando hablamos de esto. Primera de Corintios 2:14, que dice que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, y no las puede comprender simplemente porque para esto se necesita ser espiritual, ¿cierto? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y para el hombre natural, de hecho, dice la Biblia que son locuras, son locuras. O sea, hay un abismo, y eso es lo importante, entender, hay un abismo entre la persona que se acerca a la Biblia con una mente puramente racional, una mente natural, una mente no espiritual, y aquel que pide sabiduría al mismo Dios que la creó para poder entenderla. El libro de Santiago, capítulo 1 versículo 5 creo, dice, ¿no es cierto? Cualquiera que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hay una promesa maravillosa en eso. Yo puedo no tener una mente espiritual, o sea, de hecho, ninguno de nosotros nace con una mente espiritual, pero podemos tenerla. Podemos tenerla, ¿por qué? Porque podemos pedirla. Dios dice que generosamente la puede dar a cada uno de nosotros. Así que no hay ninguna excusa para acercarse a la Biblia eh, con miedo, con el temor de no comprenderla. Ahora bien, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas creencias diferentes dentro del cristianismo? Eso responde justamente en gran medida a esto que acabamos de mencionar. Em, Hay reglas dentro de la misma escritura para poder interpretarla correctamente. La Biblia dice que tenemos toda, bueno, el famoso texto, ¿cierto? Que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, instruir en justicia, ¿no es cierto? Toda la escritura. Y hay otro texto que dice que tenemos la palabra profética incluso más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cómo podría ser la palabra segura, a menos que llegue o que use herramientas o medios o mecanismos que me permitan llegar a esa única interpretación segura? Eso nos habla de la necesidad de entender lo que nosotros conocemos como una interpretación adecuada, una hermenéutica adecuada. La palabra hermenéutica tiene que ver con la ciencia de la interpretación bíblica, la ciencia de la interpretación bíblica. Hay reglas que están escritas en la propia escritura y nos ayudan a guiar nuestra comprensión, nuestra interpretación. Son reglas que, si bien están escritas ahí, necesitan ser analizadas y estudiadas con mucho discernimiento espiritual. O sea, esto no se puede hacer prescindiendo del Espíritu Santo. Aun cuando son reglas objetivas, son reglas muy claras, son reglas que me obligan a mí de todas formas, a depender en todo momento del Espíritu Santo. Por ejemplo, estudiar un texto dentro de su contexto. La Biblia menciona, ¿cierto? Estudiar un poquito aquí, otro poquito allá, comparar aquí. Esos son principios que aparecen en la Escritura. Para poder entender un pasaje, tengo que estudiar su contexto, el contexto inmediato, tengo que estudiar lo que el mismo autor ha dicho sobre ese evento en otras partes, en otros capítulos del mismo libro, cuál es el pensamiento del mismo autor, compararlo con otros autores de la misma escritura, comparar la misma temática, buscar los verbos, las palabras, los términos, cuando se repiten, cómo se usan. Todo eso es la ciencia, ¿no es cierto?, de la hermenéutica que nos ayuda a aplicar a interpretar de manera más correcta la escritura. Cuando yo me desvío de alguna de estas reglas, puedo, por supuesto, cometer el error de, al desviarme, de llegar a una interpretación diferente. Entonces, es importante porque a veces el uso de estas reglas hace cambiar muchísimo el sentido de un pasaje, algo muy clásico.
que vamos a mencionar. Yo creo que tú has escuchado muchas veces la historia de Jesús con el ladrón en la cruz. Cuando Jesús le dice al ladrón arrepentido, ¿cierto? Que está ahí a su lado, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde hay que poner la coma? Porque es muy distinto decir, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? A decir, de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Obviamente no había esta puntuación en el original, pero para usar, para entender cuál es el sentido, hay que entender la coherencia teológica. Para Jesús y para los autores bíblicos era muy claro que evidentemente el ser humano no, no tiene un alma inmortal que asciende, digamos, inmediatamente a recibir su destino, ya sea su castigo o su recompensa, tan pronto muere. El mismo caso de Lázaro. Cuando Lázaro estuvo ahí muerto, ¿no es cierto? Y ya, como dice la Biblia, el registro Edía, ya era, su cuerpo estaba putrefacto, y él al ser resucitado no compartió lo que supuestamente hubiera vivido en el cielo, así que hubiera ido a recibir su recompensa porque él era un hombre justo. Él, sin embargo, cumplió al pie de la letra lo que dice la Escritura, que los muertos nada saben y que su memoria es puesta en olvido. Cae en un estado inconsciente que la Biblia misma describe como un sueño, como un sueño. Ya vamos a llegar a esa doctrina, vamos a llegar a estudiar ya más en profundidad lo que habla la Biblia acerca de lo que pasa con el alma cuando la persona muere. Pero en función de esta coherencia teológica, uno sabe, entonces, yendo a la historia de Jesús con el ladrón en la cruz, que si hubiera que poner una coma en este texto, la coma tiene que ir puesta después, ¿no es cierto? De cierto te digo, de cierto te digo hoy, coma, ¿no es cierto? Estarás conmigo en el paraíso. No era la indicación de que iba a estar inmediatamente, tan pronto muriera, sino más bien de que su memoria iba a ser puesta en olvido y que la promesa se cumpliría. Era una promesa que se estaba dando hoy, en ese hoy, que era el momento de estar ahí en la cruz compartiendo esos instantes finales de vida. Entonces, es muy importante la hermenéutica porque obviamente nos da lugar a interpretaciones diferentes y es lo que hoy en día tiene dividida a la cristiandad. Hay muchas denominaciones cristianas. Tenemos el catolicismo como una gran rama y están las ramas protestantes y hay otras sectas, podríamos decir pseudo cristianas, que comparten algunas creencias y se denominan a sí mismos cristianas, pero que en el fondo no tienen nada de cristiana, como por ejemplo la iglesia mormona, por mencionar algunas, pero que son más conocidas o reconocidas, pero hay, dentro del protestantismo mismo hay muchas, cientos de denominaciones y variantes, y tienen que ver con esto, responden a esa hermenéutica. Entonces, ¿cuál es el deber cristiano? El deber, y esta es la invitación que también nosotros mismos nos hacemos, y yo sé que el Señor está ahí respaldando eso, que investiguemos, que estudiemos, escudriñemos como Él nos pidió. El Espíritu Santo está dispuesto a obrar en todos aquellos que con sinceridad procuran llegar a la verdad. El Espíritu Santo, dice la Biblia, la Escritura, es que nos guía a toda verdad. Y no tengo ninguna duda de que cuando una persona es sincera, Dios proveerá los medios para que él pueda llegar y ser conducido a un pueblo que entienda y que cumpla con rigor estas reglas hermenéuticas que son correctas, que le dan sustento, sustrato a una interpretación que sea fidedigna y que no sea una más de muchas, sino que nos lleve a la única palabra o a la palabra profética más segura, a la palabra profética más segura para que efectivamente podamos seguir de acuerdo a sus enseñanzas. Daniel, si tuvieras que decirle a los hermanos, al hilo de lo que estás comentando ahora, ¿cuál sería la manera más correcta para poder estudiar e interpretar la Biblia? Porque a veces cogemos la Biblia y es cierto que no es lo mismo leer que estudiar. Puedes leer rápido o puedes parar, detenerte en el texto, esperar que el texto te diga algo. Sí que es cierto, yo nunca había estudiado hace mucho tiempo, no estudiaba, ¿no? Leía la Biblia, la leía, pero a raíz de un estudio bíblico y con un pastor me dijo, no, es que hay que detenerse en cada texto y preguntarle cada texto qué te tiene que decir a ti. Entonces, cuando yo me ponía ahí
en este texto, ¿qué me dices a mí, Señor? Estudié ya de otra forma, ya era distinto, porque no era Es- como el otro día escuchaba un sermón de un amigo que dice, es que a veces estudiamos la Biblia y decimos, ah, este texto es para esa persona, ¿no? Que, ah, eso lo dicen por... Pero no, cuando estudias, esto me lo dice a mí, esto va por mí. Y yo aprendí cuando lo usé de esa manera y me lo apliqué a mí misma, aprendí muchísimo. Sabes que hay muchas cosas que en realidad se pueden decir al respecto y coincido, comparto completamente ese consejo que te dio ese pastor. Yo creo que es muy importante estudiar la Biblia con mucha oración, con mucha oración, deteniéndose eh, en cada pasaje que tiene una riqueza y una profundidad impresionante. Y sobre todo estudiar con la intención de obedecer. Sabes que este es un tema muy importante. El libro de Apocalipsis incluso menciona, por ejemplo, en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurados los que leen y oyen, ¿es cierto? Y guardan las palabras que están aquí escritas. La intención, el deseo que tú y yo debemos tener al acercarnos a las escrituras debe ser la intención de obedecer lo que está aquí escrito. Hay personas que a menudo plantean muchas dudas y preguntas sobre la escritura, pero son preguntas que no están planteadas con el propósito de acatar la instrucción, sino simplemente de resolver su curiosidad. Dios no va a producir ningún impacto en la vida de ninguna persona que solamente se acerque a Él por curiosidad. Las personas que quieran tener dudas, las van a tener, siempre. Siempre van a encontrar una excusa para dudar. Siempre van a encontrar una razón para dudar. Cuando nosotros buscamos la verdad, la escritura, con el propósito de encontrar ahí la verdad, y la instrucción que Dios quiere darnos en nuestra vida, el propósito que nos quiere dar, Dios va a hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros. Por eso yo creo que ahí hay un tema que evidentemente trasciende el campo, podríamos decir, ya más denominacional de lo que significa el establecimiento de creencias, a lo que significa también la Biblia en su aplicación práctica para mí, en lo individual, en lo personal. Yo puedo entender que la Biblia tiene creencias que comparto con otros hermanos y eso me lleva a una denominación, ¿no? En nuestro caso, como adventistas del séptimo día, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y compartimos un conjunto de creencias que nos definen, ¿no es cierto?, como adventistas. Pero más allá de eso, entender que la Biblia tiene también ese mensaje, esa capacidad de darnos un mensaje individual, es algo maravilloso. A veces nosotros estamos em, con algún tipo de preocupación, de problema, depresión, ansiedad, lo que sea, Dios tiene respuesta para todo. Hay en la Biblia un mensaje y una aplicación práctica que podemos extraer para nuestra vida, que nos habla de un Dios que se preocupa por sus criaturas, nos habla de un Dios que se preocupa por nosotros. Y muchas veces cuando estamos en situaciones y circunstancias em, muy adversas, la Biblia es realmente el único bálsamo que encontramos a nuestro ver para poder enfrentar este mundo como Dios quiere que lo enfrentemos. Pensemos, no tenemos una vida, una posibilidad muy extensa de vivir, ¿no es cierto? Y de conocer muchas cosas. Sin embargo, Dios nos ha dado en nuestra corta vida la posibilidad de poder estudiar y acceder a un libro que es el conocimiento más em, validado en toda la humanidad. La Biblia es el libro por lejos más extendido, más difundido, más popular en toda la humanidad. La cristiandad ha definido básicamente el desarrollo de la historia. Estamos en el año 2025, justamente después de Cristo. La presencia de Cristo valida la Biblia y ratifica el contenido bíblico como no lo hace ninguna otra evidencia. Y de hecho lo dejo como un adelanto, porque cuando lleguemos a estudiar la persona de Cristo, me voy a detener especialmente en eso. Yo creo que si hay un hecho que a nosotros como cristianos nos ratifica la veracidad de la Biblia, es el hecho de que la Biblia, teniendo a Cristo como el personaje central, ha dado cumplimiento a todas sus profecías, las profecías que lo anunciaban, y además le ha dado un valor, una ratificación histórica con su propia resurrección. Hay libros, y ahí es donde viene la parte, digamos, donde yo recomiendo algunos libros, que no son necesariamente de origen, no son adventistas, pero sí son de contenido apologético cristiano, que son muy interesantes para que podamos investigar y podamos adquirir en caso de que
y que pueda ser factible. Uno de ellos es un libro clásico que se llama Y la Biblia tenía razón, de Werner Keller, que es un libro histórico muy famoso, muy conocido, en su tiempo generó gran impacto en el mundo. Hay otro muy conocido que se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, también un libro muy, muy recomendado. Habla mucho acerca de estas profecías del Antiguo Testamento, sobre todo las profecías mesiánicas. Es muy valioso en realidad el contenido de ese manual, es un verdadero manual de apologética. Y yo, bueno, invito a otros libros más por ahí que voy a ir citando, pero esos libros yo creo que serían un buen punto de inicio para quien quiera introducirse y comprender más cuáles son parte de los fundamentos que como cristianos tenemos en relación a estas creencias. Amén. Pues, Daniel, me quedo con la idea de que cuando nos acerquemos a las escrituras debe ser con un corazón sincero, como bien estabas comentando, con mucha oración y con un corazón dispuesto a aceptar y asimilar lo que te va a decir, porque no siempre te dice lo que tú quieres o lo que te gusta. Y cuando aceptas que eso es para ti, que el Señor te lo dice por amor, para protegerte, para que seamos mejores, pues la Biblia se estudia de otra manera y dejas de hacerte tantas cuestiones y tantas debates en tu cabeza. No, mira, es que el Señor lo ha dejado ahí para mí, para mi aprendizaje. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Daniel, por el tema que nos has compartido hoy, por la claridad con la que nos has guiado en este estudio. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos una vez más. Recordar que cada sábado por la tarde, hora española, estaremos publicando un nuevo tema de esta serie ante el tribunal. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu comentario más abajo y compartir este vídeo, que más personas puedan conocer estas verdades y fortalecer su fe. Nos vemos en el próximo tema. Que el Señor os bendiga. Feliz semana y hasta pronto.